Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una muy cordial bienvenida y deseamos que el programa sea de beneficio para su vida espiritual, que usted pueda entender el mensaje de salvación que es lo principal, porque de eso se trata el Evangelio, de la salvación del alma, de la libertad de las cadenas de Satanás, del pecado que están llevando a las personas a la condenación eterna. Así, vamos en esta tarde a continuar con nuestra lectura en el Evangelio según Juan. Y por cierto, les sugiero, si tiene una Biblia a mano, que lea conmigo a fin de que así usted se dé cuenta que lo que estamos leyendo es solamente la palabra de Dios y absolutamente nada más. Versículo 35 del capítulo 1. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra del Señor, y por cierto deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos. Bien, hemos venido considerando en este Evangelio a el Señor Jesús aquí presentado como el Hijo de Dios. Como en otras veces, en otras ocasiones lo he considerado,
y lo he mencionado, los 4 evangelios, hay 3 que son diferentes, que ven juntos al Señor, y ellos de diferentes puntos de vista lo muestran y escriben de él, de su ministerio y de su culminación. Y en todos ellos el Señor Jesús aparece, por ejemplo, en Mateo como el Rey, en Marcos como el siervo, en Lucas como el hombre perfecto, y aquí en el Evangelio de Juan como el Dios encarnado, el Dios que tomó forma humana, ya que el Verbo, dice, ahí donde leímos, fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. En realidad, Él como el Dios encarnado tuvo que aparecer de esta forma en el mundo para poder cumplir con la obra que ya Él tenía a realizar desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro nos señala que hemos sido liberados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Así, por eso es que no nos extraña que Juan el Bautista presente al Señor Jesús de esta forma. He aquí, dice él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera vez que le ve allí en el versículo 29. Y luego nuevamente él le ve, da testimonio de él, y él dice, he aquí el Cordero de Dios, o he aquí la ofrenda que va a quitar el pecado, en otras palabras más sencillas. Pero en esta ocasión señala aquí que Juan el Bautista, quien también tenía discípulos o alumnos o aprendices, y en esta oportunidad hay 2 de los discípulos de Juan el Bautista con él, y le escuchan hablar de esta forma acerca de el Señor Jesús. E inmediatamente ellos dejan a Juan y se van tras Jesús. Y cuando el Señor les ve que ellos van en pos de él, él les pregunta qué busca. Y ellos dicen, Rabí o maestro, ¿dónde moras o dónde vives? Esa era la inquietud de ellos. Querían saber dónde el Señor Jesús estaba viviendo. Entonces el Señor les dice, vengan y vean. Ahora, sabemos nosotros que el Señor Jesús, Él nunca tuvo un lugar, una casa propia aquí en la tierra. Él generalmente estaba en casa de sus amigos, allí en Betania, o otras personas que le invitaban, que eran muy pocas. O él pasaba la noche allí en el campo en comunión con su Padre en oración. Así no sabemos
en qué lugar es que ellos están con el Señor. Pero lo bueno es que ellos se quedan con el Señor. Y esto es un ejemplo para muchas personas que a veces dicen buscar a Jesús, buscar a aquel que puede salvarles y puede darles el perdón de sus pecados, pero no se quedan con Él, no le siguen, no permanecen con Él. Cuando ven que en el Señor Jesús no hay riquezas materiales, sino espirituales solamente, la gente no se queda sencillamente con Él. Le gusta más estar sin Dios y sin salvación en este mundo, en un estado aparente de incredulidad, porque cuando uno sondea de mejor forma, se da cuenta que esa incredulidad no es tanto así, sino que en el fondo la gente tiene la percepción, tiene un temor, y consciente o inconscientemente ellos saben que no están bien, pero no lo quieren reconocer, quieren seguir viviendo de acuerdo con sus propios gustos en cuanto a la vida en este mundo y conforme a sus pecados, dando rienda suelta a la naturaleza caída, perdida, corrompida que heredamos y traemos al nacer. Bueno, aquí uno de los que se quedan con el Señor se llama Andrés. Y Andrés es hermano de Pedro, de Simón Pedro. Y él se queda con el Señor Jesús, y luego que ellos se quedan, inmediatamente Andrés va en busca de su hermano Pedro y le trae al Señor. Esto también es una de las actitudes de toda persona cuando recibe al Señor Jesús como su Salvador personal, cuando siente el perdón, la liberación de la culpa por el pecado, cuando se da cuenta que ha sido perdonado por Dios a través de la muerte de Cristo, busca a sus seres queridos para que también puedan escapar de la condenación eterna, porque así como hemos recibido en forma gratuita, así también queremos que otros en forma gratuita reciban la salvación, el perdón de sus pecados y aseguren así el estado eterno de sus almas. Así, Andrés aquí busca a su hermano, a Simón, y aquí se mencionan por lo menos 3 nombres de Pedro: Simón, Pedro y también Cefas. Así es interesante. Y le trae, y él dice: hemos hallado al Mesías, o al Cristo, o al enviado de parte de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Hemos hallado al Mesías que anunció Moisés y los profetas, y que está en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento para la liberación de la esclavitud, no de la esclavitud
de política en la que estaban los judíos esclavizados por Roma, sino de la esclavitud que Satanás les había atrapado y que les tenía bajo su tutela. Así el Señor venía a liberar a los cautivos, pero los cautivos del diablo. Así hemos hallado al Mesías o al Cristo y le trae al Señor. Y qué maravilloso es este encuentro de Pedro o de Simón con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, mirándole, dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Él, siendo Dios, conoce, es omnisciente y sabe todo referente a los seres humanos. Y tal como nos enseña la palabra de Dios, Él no tiene necesidad que ninguno o que nadie le dé información acerca de las personas, porque Él conoce todo, absolutamente todo. Así el Señor le mira y le dice: tú serás llamado Cefa o Pedro, cuyo nombre significa piedra, una piedra pequeña. Tú serás llamado Pedro. Y tantas cosas que la religión ha inventado acerca de este gran hombre de Dios que tuvo sus altibajos en su vida, pero que finalmente fue un heraldo que sin ningún temor proclamó a aquel que vino desde el cielo para dar su vida. Y toda persona que se encuentra con Cristo, que tiene este encuentro personal con el Señor, inmediatamente es cambiado. Nadie sale de la misma forma que llegó a encontrarse con Cristo. Una nueva persona, un nuevo nombre, como en este caso aquí de Pedro. Porque cuando nosotros, queridos amigos, reconocemos que estamos perdidos y pedimos a Dios por salvación, confesando nuestros pecados a Él, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y todas las cosas viejas quedan atrás. Hay nuevos intereses, hay nuevas metas. Ya no estamos interesados en las cosas de el mundo que es enemigo de Cristo, sino más bien el creyente ahora está interesado y su meta es servir a aquel que le libró de la esclavitud del pecado, a aquel que le transformó, que le hizo un hijo de Dios, una nueva criatura. Y el cambio es evidente, el cambio es notorio. Y si una persona dice haber recibido a Cristo como su Salvador personal, pero que sigue en la misma actitud de antes, esa persona con sus sellos niega lo que dice con su boca. Así, amigo, aquí tenemos el encuentro de Pedro con el Señor. Y al otro día, el Señor quiere seguir hacia Galilea y halla a otro de los hombres que finalmente Él les llamó discípulos y luego apóstoles. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe, dice aquí el comentario, que era de la ciudad de Betsaida, y en esa ciudad vivían Andrés y Pedro. Así, ahí tenemos cómo se van juntando los discípulos en pos de el Señor Jesús.
Felipe halla a Natanael, no sabemos que si eran amigos, si eran conocidos, la cosa es que él halla a Natanael y le comenta: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Significa que aquí hay un cambio en la presentación de el Señor Jesús. Primero, Andrés dice a Pedro: hemos hallado al Mesías, al Cristo, al enviado de Dios. Luego tenemos que Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Esto es interesante porque el Señor, después de resucitado, se encuentra con aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, y el Señor les hace notar que la Biblia, las Escrituras, escribieron de él los profetas y Moisés, y ellos y todo cristiano debe leer las palabras de Dios para entender y comprender quién es la persona del Señor Jesucristo, cuál es la obra que Él vino a realizar, cuál es el alcance de la obra que el Señor hizo y realmente cuál es el resultado de esa misma obra. Así, cuando le dice Felipe a Natanael y nombra a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret era un pueblito despreciado, que vivía allí gente no de tan buena reputación, de acuerdo a lo que tenemos en las historias, y no era muy apreciado. Y inmediatamente Natanael dice: ¿de Nazaret acaso puede salir algo de bueno? Y Felipe no le responde si puede salir o no puede salir, sino que le invita que él mismo se cerciore en persona. Ven y ve. Y es interesante el significado de el nombre Natanael, regalo de Dios. Así, cuando el Señor Jesús ve a Natanael que se le acercaba, hizo un comentario acerca de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor Jesús conocía muy bien a Natanael. Él, siendo omnisciente, él sabía perfectamente quién era Natanael. Y Natanael se extraña y le pregunta: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que tú me conoces si nos estamos encontrando recién? Si recién me encuentro contigo, ¿cómo tú sabes realmente quién yo soy? Y el Señor le dice: el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. En Israel, estos árboles eran muy apreciados y con mucha frecuencia se encontraban, porque era una fruta muy apreciada y que servía muchas veces para la alimentación y el sostén de las personas. Personas comían mucho de la higuera, del higo. Sabemos nosotros que es un árbol que da dos frutos durante el año: da los higos y da las brevas. Así es una bendición, y era una bendición para los
israelitas el tener en su casa una higuera. Y en el futuro reinado del Mesías, en el milenio, también se habla de que va a invitar el hombre a su amigo y van a estar comiendo, teniendo comunión allí debajo de su higuera. También la higuera es una figura del pueblo de Israel. Este árbol se usa como una figura del pueblo de Israel. Hay 3 árboles en la Biblia que se usan como figura de Israel. En la antigüedad, la viña que Dios plantó y que lamentablemente dio frutos silvestres. Y la higuera, que no da frutos, sino solamente follaje, hojas. Pero en el futuro, Israel también es considerado como el olivo. Y el olivo tiene que ver con el Israel restaurado, habitando en ellos el Espíritu Santo, ya que del olivo se extrae el aceite, y el aceite en las Escrituras es un cuadro, una figura de el Espíritu Santo. Así tenemos en estos encuentros de el Señor con estos hombres, cómo ellos se quedan con Él. Y el Señor dice a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, tú crees, cosas mayores que estas verás. Porque ante la respuesta de el Señor, Natanael le había dicho: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una declaración de parte de este discípulo, que primero venía receloso acerca de si realmente de Nazaret podía salir algo de bueno. Y vemos nosotros que el estar con el Señor es lo mejor. Es el mejor lugar donde el ser humano puede estar. Y estar en Cristo significa estar protegido, liberado de todas las cosas que ocurren en este mundo. Así el Señor aquí les declara a sus discípulos que ellos iban a ver cosas mayores que las que ahora podían considerar. Cosas mayores iban a ver, y de aquí adelante dice: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Siempre los ángeles estuvieron y están al servicio del Señor, y también al servicio de los creyentes. Son mensajeros de parte de Dios. Y aquí vemos el privilegio que tuvieron los ángeles de ver a su Creador, al Señor Jesucristo. Así vemos nosotros en muchas ocasiones cómo los ángeles descendieron para ayudar y para estar en la presencia de el Señor Jesucristo, el Dios hombre, aquel que vino para entregar su vida en rescate por todos los seres humanos, pero que solamente es válido para aquellos que reciben a Cristo como su único y personal
Salvador. Y allí en el libro de el Génesis, el capítulo 28 y versículo 12, dice, Jacob aquí está soñando, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahí en el sueño que tuvo este siervo de Dios, patriarca de Israel. Muy bien, vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, vamos a leer ahora en el capítulo 2 de el Evangelio de el apóstol Juan. Versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es interesante que la Biblia, la palabra de Dios, nos cuenta y nos dice la verdad, la realidad, porque del Señor Jesús en su vida humana no tenemos noticias de él aparte de su nacimiento y de esa vez que él se extravió de sus padres cuando tenía 12 años y fue encontrado en el templo. De ahí no hay más y se han inventado muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es la realidad en cuanto a la vida de Cristo. Él reaparece nuevamente a los 30 años para iniciar el ministerio que él venía a cumplir en este mundo. Y ya hemos visto en el capítulo 1 cómo él ha reclutado a algunos hombres para que sean sus discípulos, y también, por cierto, vemos cómo ellos se quedaron con él y cómo el Señor les mostró su omnisciencia. Ahora, al tercer día de su ministerio, del inicio de su ministerio, el Señor Jesús está con sus discípulos y allí se hizo una boda en Caná de Galilea y fueron invitados allí Jesús y sus discípulos, y también fue invitada la madre de Jesús. Y notemos muy claramente que la palabra de Dios dice la madre de Jesús, no la madre de Dios. Dios no tiene madre, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, y Dios es espíritu, así no puede tener, por cierto, madre. Pero sí, el Hijo de Dios tuvo una madre que Dios utilizó a esta mujer para traer a su Hijo al mundo en conexión con el Espíritu Santo. Y aquí están en esta fiesta de boda. Y qué bueno es cuando hay un matrimonio y se invita, por así decirlo, al Señor Jesús a que esté presente en las vidas de estos contrayentes, porque eso es una bendición. Y están ahí en la fiesta y de repente María, la madre de Jesús, ella se da cuenta que no tienen vino. El vino en las Escrituras era muy utilizado como bebida y también, por cierto, como medicina. En este caso es como una bebida en la fiesta de bodas. Y el no tener vino significa que no tenían gozo, porque eso es lo que significa aquí, la falta de el vino. Pero aquí, entrelazado en lo que María está diciendo, va mucho más allá de la simple bebida, sino que es como si María le estuviera diciendo, bueno, haz lo que tienes que hacer, date a conocer al mundo y que el mundo sepa que tú vienes para rescatarle, entregando tu vida allí en la cruz. Porque el Señor inmediatamente le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Y el Señor aquí realiza el primer milagro en su vida terrenal. Y este primer milagro es convertir agua en vino. Y hay allí unas tinajas que eran utilizadas en las ceremonias que usaban
los israelitas para la purificación momentánea, para la limpieza, y el Señor hace llenar esas tinajas de agua. Y como vemos también, el Dios todo sabio, Él no utiliza a sus discípulos para que llenen las tinajas de agua, sino a los sirvientes, a la gente que no tiene nada que ver con Él en el sentido de comunión, y que a ellos les hace llenar las tinajas. Así nadie podría decir, bueno, sus discípulos tal vez trajeron vino de algún lado y echaron en las tinajas. No, eran sirvientes. Y luego que estos llenan esas tinajas de piedra, el Señor hace el milagro, y Él no hace ninguna cosa allí extraordinaria, ningún acto como hacen a veces los hombres que quieren ganarse el público, quieren ganarse a la gente, quieren ganar la atención de la gente. Es un milagro que el Señor hace en forma silenciosa, sin que nadie se dé cuenta, solamente los que están sirviendo en este evento, en la boda. Y Él le dice, ahora saquen y llévenlo al jefe del banquete, o al maestresala, como se llamaba aquí. Y cuando el hombre acostumbrado a probar estos tipos de licores, él prueba el vino sin saber de dónde había salido, él va donde el esposo o el que se había casado recientemente, y le dice, en estas ocasiones, en la explicación que le da, el dueño de casa siempre sirve al principio el mejor vino, y después, cuando ya han bebido mucho y ya no pueden conocer ni darse cuenta siquiera de el sabor de las cosas, en lo que está aquí implícito, entonces sirve un vino inferior, porque ya la gente no se va a dar ni cuenta. Pero tú has reservado el mejor vino para el final. Así, la verdad que para el mismo dueño de casa, para el mismo anfitrión, esto era una sorpresa, él no tenía idea de lo que había ocurrido. Pero podemos utilizar este milagro para dar un ejemplo. El diablo muestra muchos voladeros de luces y muchas cosas que a la gente le entretiene en este tiempo. Le da lo mejor que él tiene, porque al final lo único que puede ofrecer es que vayan a la condenación eterna con él. Sin embargo, el Dios del cielo, a los creyentes, como la gente tiene ese mal concepto, porque nosotros no participamos en las grandes fiestas y orgías que hace el mundo, piensa que nosotros no disfrutamos la vida, y es al revés, porque nosotros sí disfrutamos la vida. Pero ante el concepto humano, en este tiempo tal vez no gocemos de las mejores cosas, si lo podemos ver de esa forma, pero al final vamos no solamente a tener cosas mejores, sino vamos a gozar por la eternidad, porque Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha hecho grandes promesas que van a ser cumplidas, y nos vamos a encontrar con Cristo, como se escuchaba en el himno, y vamos a estar felices por toda una eternidad, sin ninguna relación con el pecado. Todo habrá quedado atrás,
tendremos cuerpos transformados, cuerpos semejantes al cuerpo de su Hijo, el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquellos que piensan que el gozar de la vida, el vivir la vida, es no mirar al cielo, no considerar sus almas, van a pasar toda la eternidad lamentando allí en la condenación junto con Satanás y sus agentes satánicos por no haber aprovechado la oportunidad que Dios les concede en este tiempo de escapar de la ira venidera a causa del pecado y pasar de muerte a vida. Así esta fiesta de boda nos habla de lo que viviremos los creyentes también allí con Cristo en el cielo. Luego vemos al Señor Jesús que Él entra allí en el templo, está cerca la fiesta de la Pascua, aquella celebración que hacían los judíos de la ocasión en que Dios les liberó de las pesadas tareas allí de Egipto y les sacó del yugo de servidumbre. Y ellos celebraban esta fiesta donde un cordero había sido sacrificado y su sangre había sido puesto en las puertas de los israelitas allí en Egipto, y cuando pasó el ángel de la muerte, todos los egipcios lamentaron la muerte de sus hijos primogénitos, pero en la casa que estaba la sangre como señal, allí no hubo muerte, no hubo dolor, no hubo llanto. Una víctima inocente había muerto para la preservación de la vida de aquellos que creyeron en la palabra de Dios. Así, esa fiesta era la que estaban celebrando los judíos. Y el Señor, como allí en el templo se hacían y se ofrecían los sacrificios, la gente llevaban animales o aves para que ser ofrecidos por sus pecados en forma muy temporal, porque nunca aquellos sacrificios pudieron quitar en definitiva el pecado de en medio, y la ordenanza de parte de Dios era que tenían que ofrecer los mejores, sin defecto alguno, pero en este tiempo habían llegado a desobedecer de tal forma el mandamiento de Dios que Dios ya había desechado todos aquellos tipos de sacrificios. Y vemos cómo en el templo, en el patio del templo, porque no podían entrar al templo obviamente, estaban vendiendo los animales, estaban también aquellos que cambiaban las monedas a los que venían de más lejos por la moneda que se usaba allí en Israel. Y el Señor entra y desaloja ese lugar y les dice que la casa es casa de Dios. La casa de mi Padre es casa de Dios, y ustedes la han hecho casa de mercado, o como también dice más adelante, cueva de ladrones. Qué triste es cuando vemos nosotros en lugares que se utilizan supuestamente para alabar y glorificar a Dios, cuando allí se hacen cosas que nada tienen que ver con lo que Dios, el Dios del cielo, ha ordenado y espera. Dios nunca ha mandado a hacer negocios ni absolutamente nada de eso, porque Él ofrece la vida eterna en forma gratuita a todo aquel que cree y recibe a Cristo como su Salvador personal. El pecador no tiene que pagar absolutamente nada, porque todo lo pagó Cristo allí en la cruz. Él pudo decir, consumado es, y luego fue sepultado y resucitó triunfante, y Él está a la diestra de la majestad en las alturas. Así el llamado es porque Dios hace la obra de salvación en el pecador
y no vale esfuerzo humano para ello. Y dice el Señor en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así el Señor desalojó el patio del templo en esa ocasión y echó a aquellos que estaban usando la casa de Dios como lugar de negocios. Amigo, te invitamos a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu único y personal Salvador. El Señor lo que primero que quiere es salvarte, que tú puedas tener la certeza, la seguridad de que has pasado de muerte a vida, de que has sido perdonado a través de la muerte de Cristo y no simplemente un religioso siguiendo mandamientos y ordenanzas humanas, sino viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, porque Él nos da el poder, Él nos da la fuerza para que nosotros podamos vivir la vida cristiana de acuerdo a sus preceptos. Pero esta vida cristiana comienza cuando uno tiene la certeza, la seguridad del perdón de sus pecados y que va a pasar la vida eterna con Cristo. Así te invitamos, no a una iglesia ni a una religión, sino a que vengas a Cristo, que le recibas como tu Salvador personal. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Muy bien, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Así deseamos que el Señor les guarde, y si usted realmente tiene interés en conocer más de la palabra de Dios, también puede acompañarnos aquí en Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas 7 de la tarde. También les ofrezco cursos de Emaús, cursos que usted puede estudiar en su casa, en su tiempo libre, y en forma gratuita, y para que conocer mucho mejor el plan de salvación y lo que la Biblia enseña. Así, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo jueves.